Hola, ¿cómo están? Buenos días y bienvenidos. Hoy vamos a continuar con los estudios que veníamos estudiando, la segunda de Pedro. Nos habíamos terminado en el capítulo 1 y hoy vamos a comenzar con el capítulo 2. Es un tema un poco, es fuerte y habla de los falsos maestros. Entonces, hoy no tuvimos alabanzas, pero el próximo domingo la tendremos. Y hoy continuamos una vez más, todavía en casa. Es la séptima semana a causa del coronavirus, el COVID-19. Y una vez más les pregunto, ¿qué les está enseñando el Señor? Yo sé que a mí me está enseñando bastantes cosas. A algunas personas también, yo sé que les está enseñando bastantes cosas. Entonces debemos continuar en oración por los doctores, las personas que están sirviendo, las personas que trabajan en supermercados, hospitales, los first responders, como se les llama, a nuestros líderes estatales, federales, locales, y sobre todo a todas las personas que salen a trabajar y las personas que aún no están trabajando. Esperemos que ya rápido las personas regresen a trabajar, porque en realidad pues se necesita que la economía continúe. Entonces, como hijos de Dios, como hermanos, como creyentes, nuestro trabajo es de seguir orando y esperando simplemente por la provisión de Dios. Dios es fiel y Dios va a proveer todo lo que necesitamos. Y el punto es de confiar en Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a venir delante del Señor y vamos a comenzar con ese estudio de la segunda de Pedro. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti dándote gracias, Señor. Y hoy, como comenzamos una nueva serie, Señor, una advertencia en contra de los falsos maestros. Y Señor, te pedimos que nos des entendimiento, Señor. Son temas a veces que en las iglesias no se hablan. Son temas que a veces las personas creen o piensan que pueden ser falsos maestros, pero aún no dicen o no saben o simplemente no pasa nada. Y Señor, yo te pido que a través de este estudio, Señor, nos podamos por lo menos saber quiénes son estas personas, esos falsos maestros, basado a lo que tu palabra dice, Señor. Y Padre, te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te pedimos que nos hables, Señor. Necesitamos escuchar tu voz, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, es una nueva serie que comenzamos hoy y la serie se llama Advertencia contra los falsos maestros. Y el título del mensaje es Siempre han existido. Siempre han existido estos falsos maestros. Y vamos a estar estudiando el capítulo 2, versículo del 1 al 3. Pero como introducción, aquí Pedro dice, hermanos, pongan mucha atención, porque después si vemos que ellos fueron testigos de la presencia de la gloria de Cristo. En el versículo 19 dice que tenemos también la palabra segura, profética, diciendo que es la verdadera palabra de Dios. Venían de la transfiguración. Ya vimos hace 2 semanas atrás lo que fue la gloria de Dios. Ahí se mostró Dios en una manera gloriosa y ellos lo vieron, ellos estuvieron ahí. Entonces, después de que todo esto viene, ahora dice, espérense, ahora les voy a dar una advertencia que debemos de nosotros como iglesia poner mucha atención. Se han levantado muchos falsos maestros, falsos apóstoles, y viene ese movimiento de la fe, el movimiento de la prosperidad. Entonces, ¿por qué es tan importante advertir todo esto en contra de los falsos maestros, falsos profetas? Pues Pablo, ahí van a ver los versículos en la pantalla, Pablo lo describe claramente. Se estaba despidiendo de los hermanos y les advierte de los falsos maestros. Y lo podemos ver en Hechos capítulo 20, versículo 25. Leyendo y dice, ahora, ahí ahorita lo van a ver en la pantalla. En Hechos 20, versículo 25. Jason, es la primera transparencia. Esa. Entonces, ahí viene Pablo hablando. Y fíjense, se estaba despidiendo de los maestros y le está advirtiendo de que
de que, hey, tengan mucho cuidado. Y en Hechos 20:25 dice, y ahora, he aquí, dice, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, dice, yo os protesto, dice, o sea, yo les estoy diciendo en este momento, dice, en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. O sea, hablando de todos ustedes. Versículo 27 dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, él dice, yo no me he rechazado, no me he negado a anunciarles todo el consejo de Dios, a leerles todo lo que la palabra está diciendo. Versículo 28, y luego dice, por tanto, mirad, vean por ustedes mismos y todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahora, esta es la palabra clave, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Versículo 29, porque yo sé que después de mi partida, y fíjense el punto clave, yo sé que después de mi partida, Pablo escribiéndoles o diciéndoles a sus discípulos, dice, van a entrar en medio de vosotros lobos rapaces. Esos lobos rapaces que siempre vemos y escuchamos, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí, o sea, para arrastrar, traerlos hacia ellos, a los discípulos o a los seguidores. O sea que les está diciendo, simplemente van a hacer que estos hermanos los sigan a ellos, los van a arrastrar hacia ellos mismos. Conducirán a las personas a hundirse espiritualmente. Ahora, uno puede decir, bueno, ¿por qué Pablo les estaba diciendo esto? Porque desde el principio, desde antes ya se venían y ya había en el Antiguo Testamento falsos profetas. Ahora, ¿por qué es tan fácil que estas personas se infiltren a la iglesia y personas lo sigan? Es bien fácil, porque simplemente las personas, los que están oyendo, todo lo creen. Todo lo que les enseñan son palabras muy elocuentes, hablan muy bien, con mucho carisma y al final de cuentas dicen, debe de estar diciendo la verdad. Tan buena persona que es. O qué bien, qué buenos chistes hace. O no sé, una serie de cosas. Tiene carisma. El punto es que puede ser un hereje. Yo puedo ser un hereje. Fíjense una ilustración. En un tiempo atrás llegó un agente policíaco a la casa de una mujer cristiana que había ocultado a un hombre que se había convertido al Señor. Sí, tal vez en su vida pasada había hecho algunas cosas que no le agradaban a Dios. El caso es que este policía viene a la casa de esta mujer cristiana porque ahí se había metido. Entonces le preguntó, ¿en dónde está ese hereje? El policía diciéndole a la hermana cristiana. Y la mujer dice, abra aquella puerta y usted verá al hereje. Entonces viene este policía, este agente, y abre la puerta. Y cuando abrió la puerta, el policía vio que estaba un espejo y voltea con la esposa y enojado le dice, hey, usted me dijo que yo iba a ver al hereje aquí. Y la mujer le dijo, vea bien usted al espejo y verá a ese hereje. Muchas veces nosotros tomamos el espejo de la palabra de Dios y nos podemos ver y nos podemos examinar y decir, en realidad, ¿estoy compartiendo lo que la palabra dice? ¿O estoy compartiendo lo que yo siento o los placeres que yo quiero o basado a mi pensamiento o mi enseñanza? Entonces no, puede ser que en lugar de estar viendo a otros, nosotros veamos exactamente qué es lo que estamos haciendo. Estamos desobedeciendo lo que Dios nos enseña, estamos desobedeciendo las leyes divinas. Simplemente nos tenemos que ver a nosotros mismos y ver si somos culpables y poner mucha atención, porque las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo no pueden ser cambiadas o torcidas.
o arregladas y meterlas donde a mí me conviene. No. Entonces tenemos nosotros, todo el que se me está escuchando, tenemos que ser muy cuidadosos lo que estamos predicando, lo que estamos enseñando, lo que estamos leyendo, a quién estamos oyendo, a quién estamos siguiendo y a quién estamos ayudando o apoyando. Pablo luchaba con las cosas de la carne, como sé que muchos de los que me están viendo, muchos de nosotros luchamos con ese pecado que todavía está en nosotros. Hasta que no tengamos un cuerpo glorificado es que vamos a estar tranquilos sin pecar. Lo que hacemos, los que hemos recibido al Señor, lo que lo seguimos, es pecamos menos. Pero antes le damos vuelta a la hilacha y pecábamos y hacíamos lo que queríamos porque no teníamos temor de Dios. Entonces, fíjense que Pablo, imagínense, estaba luchando contra esto mismo. Fíjense lo que dice en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 20 dice, si hago si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Simplemente está diciendo, si yo hago lo que no quiero hacer, pero si lo hago, entonces es el pecado que está en mí. Versículo 21. Y si queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal que está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Quiere decir que cuando yo me pongo y veo el razonamiento de lo que Dios dice, ok, yo me deleito, porque el hombre interior quiere obedecer a Dios. O sea, nos deleitamos. Versículo 23 dice, pero la otra ley en mis miembros, en mi mismo cuerpo, el cuerpo se revela en contra de la ley de mi mente. O sea que la mente dice, no, espérame. Y uno quiere buscar diferentes situaciones donde uno puede venir y quiere tal vez cambiar un poquito la palabra y dice, no, esto en realidad no dice así, esto está diciendo esto. Y queremos meter la escritura y queremos cambiarla y moverla. Y no es así. No es así. Quiere decir que, una vez más, versículo 23 dice, pero veo que la ley en mis miembros, o sea, en mi misma carne, se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Quiere decir que aunque él quiera razonar, aunque él piense de cierta manera, no, lo lleva cautivo la ley del pecado. Quiere decir que estás pecando. Entonces, versículo 24 dice, miserable de mí. Dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién lo librará de este cuerpo de muerte? Quiere decir básicamente que Pablo, siendo quien Pablo era, luchaba en las cosas de la carne. Venía en la mente, después decía, no, eso está mal, eso no agrada a Dios, pero después el cuerpo dice, y empieza una lucha, una batalla entre la mente y el corazón y el cuerpo, y quiere hacer cosas, y la palabra, entonces, y el Espíritu Santo, entonces es una lucha continua. Ahora, si no estamos bien fortalecidos en el Señor, si no estamos bien arraigados en la palabra, ¿qué va a suceder? Le vamos a dar más cabida al pecado, de a poquito, ahora para aquí, para acá, y va a suceder donde a veces ya ni vamos a ver que estamos en pecado, porque nos hemos desviado de a poco a poquito. Es como la rana, la ilustración de la rana, que echan la rana en un agua, en una olla de agua fría, después le prenden, se va poniendo tibia, la rana no se da cuenta, se va poniendo tibia, más calientita, no se da dando cuenta, ya cuando se da cuenta ya casi está media cocida. Y fue de a poco a poquito. Así es el pecado. El pecado entra con una mirada, con un pensamiento, y entretenemos ese pensamiento, esa mirada, y está aquí, y la estamos ahí maquinando, después baja nuestro corazón, y estamos ya pecando, en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces, era algo bien importante. Eso quería como introducción para darnos cuenta de que la importancia de ver y leer nuestra Biblia, leer la palabra. El versículo 1, pero para agarrar el contexto, vamos a regresar desde 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 20 en adelante, para agarrar el contexto de lo que vamos a estudiar. Entonces, ahí en el versículo 20 del capítulo 1, dice, fíjense lo que dice, entiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Quiere decir que ninguna palabra, o sea, ninguna palabra de la Biblia es de voluntad, perdón, es de interpretación privada. Ahora, versículo 21 dice, porque ninguna, la profecía que fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que nunca de la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, no fue que el hombre se paró y dijo, y exclamó y compartió. No, no. Era la palabra de Dios. Y no era que era la palabra de Dios. Sí, hombres fueron usados para escribirla, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien viene y lee lo que la palabra dice, sin torcerla, sin cambiarle, entonces esta persona es un profeta, está hablando la palabra de Dios. Entonces, son inspirados por el Espíritu Santo. Y es donde uno viene y entiende la palabra. Ahora, continuando ahí con el versículo 1 del capítulo 2. Ahí comenzamos el estudio. Y dice, pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Aquí algo importantísimo. Aquí está diciendo que antes, o sea, en el Antiguo Testamento, hubo falsos maestros. Y lo podemos ver en Deuteronomio. Y en Jeremías. Deuteronomio capítulo 13, versículo del 1 al 3. No lo vamos a poner simplemente para avanzar. Y en Jeremías capítulo 6, versículo 13 y 15. Y no nomás es que había esos falsos maestros, sino también el pueblo estaba negando a Dios y a su palabra. O sea que eran tiempos pues difíciles. Ahora, aquí Pedro básicamente está diciendo, fíjense lo que dice, básicamente está diciendo, los falsos maestros no solamente existieron en aquellos tiempos, como lo vemos en Deuteronomio y Jeremías. No. Los falsos maestros, va a decir, habrá falsos maestros entre ustedes. Quiere decir que hay falsos maestros entre nosotros, entre ustedes. Usted puede decir, bueno, ¿y cómo podemos saber o cómo nos damos cuenta cuáles son los falsos maestros? Bueno, lo que pasa es que ante todas las generaciones siempre ha habido hombres que tuercen la palabra de Dios, conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus pecados. Y básicamente estos hombres simplemente han sido falsos maestros y han sido charlatanes. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 7, capítulo 7, versículo 15. Dice, guardaos de los falsos profetas. Dice, guardaos, o sea, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado de los falsos profetas. Jesús hablando, porque vienen a vosotros con vestidos de ovejas. O sea, vienen con un vestido de oveja, pero por dentro dice que son lobos rapaces. También ahí mismo, en esa misma slide, Jesús hablando también en Mateo 15, 19, dice, pues, en vano me honran. Dice, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Lo que está diciendo que en vano vienen y me están adorando, me dan el honor, pero ellos están enseñando doctrinas de mandamientos de hombres, no la palabra de Dios. Entonces, Jesús habló también acerca de estos falsos profetas. También 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Dice, como te rogué que te quedases en Efesio. Pablo escribiéndole al joven pastor Timoteo. Dice que yo te rogué a ti que te quedases en Efesio cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Quiere decir que ya había algunos en la iglesia que tal vez estaban enseñando alguna falsa doctrina. Ahora, regresando a primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice, pero el Espíritu claramente, y fíjense aquí lo que dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en los últimos días, algunos apostatarán,
Y eso quiere decir que se van a alejar de la ley. Se van a alejar de la ley, de la fe. Y dice que van a escuchar a espíritus engañadores. Regresando a ese versículo. Van a regresar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. A doctrinas de demonios. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Aquí no lo podemos ver más claro. Aquí fíjense lo que está diciendo Pablo al joven Timoteo. Dice que en los últimos tiempos se van a alejar de la fe. Van a dejar las iglesias. Y van a estar escuchando a espíritus engañadores de doctrina de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo la conciencia cauterizada. Mismo Timoteo, en la segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Deseos carnales, deseos que son simplemente en contra de Dios. Versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las historietas. Van a las iglesias y les gusta que le cuenten historias, situaciones sí, bíblicas, pero nunca hablan del arrepentimiento. La historia de Noé, de Jonás, de Abraham, o sea, historias, pero nunca se predica a Jesucristo crucificado, que hay que arrepentirse para poder tener vida eterna. También, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice, amados, no crean a todo espíritu, sino probad a los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, ahí el punto número 2 es que los falsos maestros enseñan herejías destructivas. Y son destructivas, hermanos, porque lo más trágico es que niegan a Jesucristo. Lo que acabamos de celebrar, la resurrección, porque Él murió, se entregó totalmente por amor a nosotros, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Todo eso lo niegan. Continuando con el espíritu, con el versículo 1. Ahí lo van a ver en la pantalla. Bueno, vamos a continuar. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y aquí la otra versión del versículo, la segunda parte, dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Van a introducir encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató. Ahora, estas personas van a negar a Jesús. Van a negar a Jesús que pagó el precio por sus pecados. Sí, van a celebrar la resurrección, pero tal vez le llaman Easter, tal vez van y esconden huevitos y hacen todo el evento en la iglesia y se olvidan de qué es lo que se está celebrando. Niegan que Jesús los compró, que pagó el precio con su vida, derramando esa sangre para cubrirlos del pecado, para ser limpios del pecado. Niegan todo el consejo de Dios, nada más usan ciertos versículos, ciertos capítulos de la Biblia, ciertas historias de la Biblia, pero no predican el arrepentimiento, la regeneración, el pecado, simplemente ciertas cosas que escogen de la Biblia para enseñar, para apoyar su estilo de vida. Recuerden, estas iglesias son los predicadores, los pastores, los líderes, los que dirigen las congregaciones, los movimientos, los que están haciendo estas cosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros como hijos de Dios. ¿Qué estamos escuchando? ¿A quién estamos leyendo? O sea, ¿qué sentido tiene de estar leyendo a alguien que predica algo que no es bíblico? Y tal vez un porcentaje, 10% es bíblico, lo demás es sabiduría humana. Tenemos que tener mucho cuidado.
Jesús les va a decir a estos maestros, a estos pastores, líderes, a ustedes nunca los conocí, apártense de mí. Apártense de mí. Como dice en Mateo capítulo 7, versículo 21. Jesús hablando dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es el que va a entrar. ¿Cuál va a entrar en los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre en los cielos. Jesús hablando. Versículo 22. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23, Jesús les responde y dice, entonces les declararé, nunca os conocí. O sea, nunca los conocí. Apartaos de mí, apártense de mí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Palabras fuertes, palabras claves que yo desde que empecé en la iglesia, estos versículos me traen, son profundos. Quiere decir que dices, pero Señor, yo servía en la congregación, yo predicaba, yo oraba y los demonios corrían. En tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Sabían ustedes que el demonio también hace milagros? ¿El demonio también hace sanaciones? ¿Será que para que el que las hace vaya y ande hablando y se gloríe y lo inviten y vengan y que haga milagros los lunes de milagros y vienen todos y se van a sanar, no sé, el milagro que quieran, porque es usado por Dios? Entonces ya ahora usan a Dios como un genio. Ok, Señor, ahora vamos a ir allá muévete. No, Dios es un Dios soberano. Es conforme a la voluntad de Dios. No conforme a lo que yo quiero y le pido y le raspo para que salga. No, hermano, la palabra es para que nosotros vayamos cambiando a la imagen de Cristo, buscar la santificación, no buscar cosas para tener, para sobresalir, no es nada de eso. Ahora, si hay personas que están en el ministerio porque quieren eso, hermanos, por favor, salgan del ministerio. Ese no es el propósito del ministerio. El propósito de servir en el ministerio es servir como Cristo vino y sirvió en la iglesia. No como los que querían salir y pararse en las esquinas y estar orando por la gente para que les besaran la mano y para que dar la bendición y que fueran los grandes. No. Jesús nunca hizo eso. Continuando con la última parte del versículo 1, vemos que los falsos maestros enseñan herejías destructivas y el resultado es que pues una destrucción repentina. Ellos mismos van a ser destruidos. Al final de ese versículo 1, dice que van a traer sobre ellos, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y ahí esa palabra destrucción, pues todos sabemos que es ser destruido. Pero aquí lo que está diciendo es que va a ser destruido y va a sufrir en su perdición. No nomás se va a desviar y se va a arruinar, va a perecer. No. Va a estar destruido y va a estar sufriendo en su perdición. También Jesús hablando, y fíjense, la mayoría de todos los versículos que hemos estado leyendo, compartiendo, es Jesús hablando. O el mismo Pablo hablando a su joven pastor Timoteo, que se cuidara de esto. Jesús hablándoles a sus discípulos, seguidores, cuídense de estos. Una vez más, Jesús hablando en Mateo capítulo 13, versículo 41 y 42. Versículo 41 dice, y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo. Aquí está diciendo que el mismo Jesús va a mandar a sus ángeles y va a recoger a todos esos que le sirven de tropiezo a los creyentes.
y a los que hacen iniquidad. ¿Y qué va a hacer con ellos? Versículo 42. Dice que los va a echar al horno del fuego. Los van a echar al horno del fuego. Y ahí será el lloro y crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes. Imagínense usted eso. Estar llorando, siendo atormentado, querer morir, no poder morir. Y un dolor, un tormento que no puede. Olvídense de un dolor de muela, de un dolor de parto, olvídense de esos dolores. Van a ser dolores fuertes y que ahí va a estar llorando y el crujir de dientes va a estar. O sea, también el versículo 23, ahí en Mateo, el capítulo 23, versículo 33, dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán ustedes esa condenación del infierno? ¿Cómo escaparéis la condenación del infierno? Y sí, en realidad, hermanos, hemos visto herejías destructivas, herejías que en realidad uno dice, pero ¿será cierto que la gente no presta atención? La gente no se da cuenta. Yo estaba muy pequeño, pero sí recuerdo en la televisión, yo creo que en la junior high, tal vez en el 8 o en el 9, en el año 1978. En las noticias salió que un grupo de personas, unas más de 900 seguidores de Jim Jones, y estaban reportando que habían muerto en Guyana, en un suicidio masivo. Ahí lo pueden ver. Y conmovió al mundo entero. Y esto trajo mucho descrédito a la iglesia. Mucho descrédito. Imagínense las personas que en realidad querían ir a la iglesia, las personas que en realidad estaban buscando de Dios, esas personas que en realidad se entregaron a Dios. Tal vez muchos nuevos creyentes que apenas comenzaban a ir a las iglesias y ven este suicidio masivo. Dicen, entonces, esas son herejías destructivas, que no nomás destruyen a esos 900 seguidores, pero a todas las demás personas que escuchan. Mira esos cristianos locos, lo que se tomaron para suicidarse. No sé si han visto, hay una película por ahí, me parece. Entonces, eso es lo que va trayendo descrédito a la iglesia. Yo siempre que a veces comparto y la gente se da cuenta que soy pastor y me ven así como que me ven raro, por dos razones. Por una es que ya no hablan y no me hablan igualmente, ya como que se cuidan a ver qué hablan, si dicen malas palabras o qué comparten, y si se hacen así un poquito para atrás. O luego me empiezan a juzgar y me dicen, ¿cuántos congregantes tienes? ¿Cuánto dinero hay en las ofrendas? Y porque están relacionándome con estas personas que el único propósito es de sacar dinero a través de las iglesias. Trae descrédito a la iglesia. Yo sé que algunos de ustedes que me están viendo han invitado a personas a su congregación, aquí a Bendición. Y lo primero que les dicen, no, que yo no le hago caso a los pastores, son unos rateros, son esto y son lo otro y son lo otro, y todos tienen experiencias que han vivido. A muchos de ellos nada más han escuchado, pero dicen, no, yo para ir a esos lugares prefiero estar aquí. Ese es el problema grande, destructivo que estos herejes traen a la iglesia, al pueblo de Dios. También en el año 1993, ya estaba casado, ya había nacido. Y en más de 50 días había una espera que estaba tensa, porque más de 80 seguidores de David Koresh, que se le llamaban los Davidianos, en Waco, Texas, murieron también quemados en otro acto que no tenía sentido. No tenía sentido para nada. Simplemente se
estaban acorralados con armas de fuego y dijeron que el gobierno no les iba a hacer nada, o sea, totalmente antibíblico. Y la gente ve esas cosas y dice, wow, ¿así son todos los cristianos? ¿Así son todos los creyentes? O sea, fue un acto que no tuvo sentido. Esta era una secta que se llamaba ser una secta, bueno, era una secta. Y pues ellos decían ser cristianos, pero eran apocalípticos. Una secta apocalíptica. Ahora, eso es atrás, en los años atrás. Pero hoy en día aquí, en Estados Unidos y en América Latina, hay muchos falsos profetas, muchos falsos maestros. Muchos falsos maestros. Algunos son fáciles de identificar, muy fácil de identificar. Otros tal vez no son tan fáciles de identificar porque simplemente seducen a la gente con palabras suaves, palabras que vienen y la gente quiere escuchar. Entonces aparentemente son cristianos, dicen 2, 3, 4 versículos aquí, una historia, chistes, caminan y brincan, cantan y hacen todo un show y la gente sale como bien acelerada porque son como porristas que vienen y están cantando. Entonces es como ir a un concierto, a un juego de fútbol, salen emocionados, salen como bien ganadores, vencedores en Cristo, porque estuvieron ahí participando de todo ese escándalo que se hace. Pero aparentemente son cristianos. Usted, hermano, y le estoy hablando a todas las personas que me están escuchando, usted debe de estar leyendo su palabra. Debe de estar viendo y leyendo su palabra y estar viendo a ver si lo que está oyendo es exactamente lo que dice aquí. Y si lo están usando en contexto. Contexto quiere decir que si es algo corrido que viene leyendo y tiene sentido, no sacan lo de aquí, lo ponen acá y se hace una ensalada y al final de cuentas tiene que usted, hermano, verificar a ver si lo que están diciendo es verdad con su palabra. ¿Eso cuesta trabajo? Sí, cuesta trabajo. Hay que leer. A muchos no nos gusta leer. Tenemos que aprender a leer. Que nos guste, entre más leemos, más nos va a gustar. Entonces, leer. Después, lo que tenemos que hacer es que lo que ellos predican, usted nada más vaya viendo a ver si va con lo que la Biblia dice. Y usted tiene que ser como los de Berea, los hermanos que iban y Pablo les explicaba y les decía y les enseñaba. Y luego ellos decían, ok. Y dice la palabra que se iban a ver si era lo que él decía. Así tenemos que ser, todos los creyentes. No nada más decir, oh, sí, amén, 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 y salir bien así, bien pompeados. Esa pompeada, así, en el primer día se nos termina. En el segundo día se nos termina. Pero si estamos en la palabra, duramos toda la semana. Tranquilos porque hemos comido, nos hemos nutrido de la palabra de Dios. Si no, es como ir ahí y agarrar unas papitas ahí con sal y limón y comer. Sale uno bien a gusto. Ay, qué ricas estuvo. Y después voy a tener hambre. El lunes, martes, miércoles y voy a tener hambre. Entonces, siempre piensen en esto. Los falsos maestros van a la gente y las enseñan porque son ávaros. Es la avaricia. Tienen un sistema de mercadería de las personas que los siguen. Esas multitudes es dinero. Es dinero que ellos sacan. Es dinero que ellos ganan, invierten. En muchos lugares así son hasta satánicos. Porque no predican a Jesucristo. No predican a Jesucristo y Él crucificado. La cruz es donde Jesús venció, hermano. Porque Él murió y el diablo dice, ya gané. Gané. Pero después, ¿qué sucede? Jesús resucita. Con eso venció a la muerte. Con eso venció al pecado. Entonces, si no se predica eso, entonces... El punto es que aquí Pedro dice que estos acarrean destrucción y al final va a ser destrucción también a ellos mismos.
a ellos mismos. Cuando buscamos nosotros, hermanos, ser creyentes maduros, que crezcamos en el Señor, que nos vayamos regenerando, lavando, creciendo a través de la palabra, poniéndonos sólidos, creyentes maduros. Es la única manera que podemos darnos cuenta quiénes son esos falsos maestros. Si no estamos haciendo eso, hermanos, entonces vamos a tener comezoncita y nos va a gustar lo que van a estar escuchando. Ay, y entre más me rasco, más siento bonito. Pues me voy para allá porque ahí siento bonito. No, 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 no. La palabra nos tiene que confrontar y tenemos que decir, espérame. Pues así soy yo, lo que está diciendo. ¿Sí? Entonces tienes que cambiar. Tengo que cambiar. Porque la palabra nos está moldeando, nos está lavando, nos está fortaleciendo, nos está haciendo a la imagen de Cristo, nos está santificando. Ese es el propósito, de crecer en el conocimiento de Jesucristo. El propósito de Él en nuestras vidas, para mi familia, para mi trabajo, para mis hijos. Ese es el propósito. No es para venir y salir así bien fortalecido y vivir una vida superficial. Solamente, hermanos, nos podemos cuidar de estas situaciones, de estos falsos maestros, para no caer en sus engaños, es a través de las enseñanzas, lo que la palabra dice. Y después de ahí vienen y surgen movimientos disque cristianos. Y estos pueden ser los testigos de Jehová. Todos sabemos que es falsa doctrina. Ni cristianos son. Los mormones no son cristianos. La ciencia cristiana, los grupos que se dicen ser cristianos, que es una lista grande, pero no lo son. Pero los más peligrosos, que nos damos cuenta que existen y enseñan otras enseñanzas. ¿Cuáles son esas otras enseñanzas? Pues las enseñanzas que van en contra de los cristianos, en contra de Jesucristo, con origen oriental, la nueva era, que en un tiempo atrás, en los 80s, en los 90s, muy popular. Movimientos refinados que se van haciendo más elite, más cool, más en onda, todos los famosos lo siguen. Entonces la gente se mueve para allá. La meditación trascendental es otro que ahorita está muy popular. Entonces nos damos cuenta que estas agrupaciones tienen un propósito que viene totalmente del infierno, que vienen para mezclarse y todo se oye muy bonito, pero al hombre no le da nada de responsabilidad. El hombre puede hacer lo que él quiera, pero sí puede venir acá, sentirse espiritual, sentirse bien, ayudar a su conciencia, ayudar al pobre necesitado, y eso está bien, pero es para sentirme bien, pero lo que está aquí, lo que está adentro, muy profundo, ahí queda. No es cambiado, no es regenerado, no es limpiado por Dios. Porque si no creemos a Jesucristo, que Él murió para rescatarme de mis pecados, si yo no creo que tengo pecados, entonces, ¿para qué murió Jesucristo? Y si no creo en Jesucristo, entonces, ¿cómo Él me va a cambiar? Si no lo sigo, si no me he entregado a Él. Puedo decirle, sí, Señor, Dios, pero si le dice Señor, quiere decir que ya es su amo. Pero no puede tener un amo sin hacerle caso a su amo. Entonces, quieren decirle Señor, pero ellos quieren ser los amos de Dios. No es así. Entonces estamos viendo en tiempos difíciles, porque hay mucha desinformación, hay muchas fake news. Ahora, lo más peligroso de todo esto es que hay agrupaciones también que son satánicas, brujería, hechicería y muchas cosas más. Pero estos abiertamente hacen sus cultos, sus servicios y hacen serie de cosas. Ahora, uno dice,
Pero ya eso es yendo al otro extremo, ¿sí? Es yendo al otro extremo. Pero ya nos damos cuenta quiénes son. Los más peligrosos son los que están, que sí son, que no son, que están así, que están así. Uno no se da cuenta. Por eso hay que leer la Biblia, leer la palabra. Pasando con el versículo número 2, vemos que los falsos maestros desvían a la gente. Simplemente conducen a la gente para vivir en su propia carne. Versículo 2 dice, muchos seguirán disoluciones. Y ahí una disolución es simplemente algo inmoral, algo carnal. Por causa de los cuales el camino de la verdad dice que será blasfemado. O sea, a causa de eso, el camino de la verdad será blasfemado. Me encanta lo que dice la palabra para todos. Fíjense lo que dice. Dice, muchos lo seguirán en su conducta indecente. O sea que muchos los van a seguir a estos falsos maestros en su conducta que es indecente. Y por culpa de ellos dice que habrá quienes hablen mal del camino de la verdad. Pues sí, van a hablar mal de los que en realidad siguen a Dios, a Cristo de una manera íntegra, siguen la verdad. Entonces van a hablar mal de ellos. Ahora, los falsos maestros estimulan a la gente, hermanos, simplemente a seguir viviendo como antes vivían. Caminos inmorales, siguiendo las cosas de la carne. Entonces, sí, tal vez tienen una experiencia religiosa que dicen, oh sí, ya me cambió, sí, tan bonito, siento esto, y ya esto, y esto, y esto. Pero en realidad, simplemente no ha pasado nada, no se han entregado totalmente al Señor. Romanos capítulo 6, versículo 18 dice, porque estas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Con suaves palabras lisonjas enseñan a los corazones de los ingenuos. De los ingenuos. Hermanos, por favor, hay que no ser ingenuos. Hay que no ser ingenuos. Más bien hay que ser listos. Listos en la palabra. Listos en agarrar nuestra armadura y estar listos y caminar y andar. Porque el enemigo, el mismo león, dice que anda afuera como un león rugiente a ver a quién va a devorar. Y si vemos a una ovejita, a un predicador que es falso, y no nos damos cuenta que simplemente está a sus propios fines, con palabras suaves, y va a engañar a los ingenuos, va a engañar a los corazones de los buenones, pues. Y todos somos buenones y amamos y somos buenas personas, pero hay que ser como una serpiente, listos como una serpiente. Abrir y decir, no, aquí la palabra está mal. Sí, suavecitos como una paloma, pero vivos como una serpiente. Saber que no nos pueden engañar. Ellos dicen, no, Cristo no es el Hijo de Dios y la Biblia no es la palabra de Dios. Ahora, y si esto fuera cierto, si no existiera Dios en nuestras vidas, si Dios no nos hubiera dicho cómo tenemos que vivir, si no existe alguna autoridad absoluta en nosotros y ninguna palabra que nos diga cómo vivir bien entre bien y el mal, ni cómo llegar a Dios, entonces ¿cuál es ese resultado? Que el hombre vive como animal, como el hombre quiera vivir, como a él le parezca, como yo quiera. Al cabo, no hay una autoridad absoluta, no hay una verdad absoluta. Entonces, como no hay, yo hago mi propia verdad. Y lo que es tu verdad no es mi verdad. Entonces ahora todo es relevante. Entonces hemos entrado en una situación donde estamos en una situación que las personas dicen, sí, el Señor, Dios y todo, pero no le dan autoridad a Dios. No es su Señor. Pero sí dicen que es su Dios. Y si alguien es mi Señor es porque yo a mi Señor le voy a dar cuentas. Mi Señor es como mi jefe. Mi Señor es el que me dice qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Yo tengo una responsabilidad como siervo, como esclavo, como empleado, como de alguien que está superior a mí. No puedo decir, Él es mi jefe y luego yo voy y hago lo que yo quiera. No funciona así. O sea,
es un razonamiento que a veces no entendemos, pero ocurre mucho. En la sociedad lo vemos donde quiera. Entonces, regresando, que si no existe ninguna autoridad absoluta, no hay una verdad absoluta, no hay ninguna palabra que nos diga cómo vivir moralmente e inmoralmente, que sea el estandarte, que podamos medirlo sobre ahí. Entonces, cualquier filosofía, cualquier enseñanza, cualquier manera de vivir, cualquier cosa que aparezca, la gente lo va a seguir. ¿Por qué? Porque va a vivir conforme a su deleite, conforme a su corazón, conforme a su estilo de vida. Y es lo que estamos viendo en esta sociedad. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Versículo 14. Y no es de maravilla, o sea, no se sorprendan mucho ustedes. Porque el mismo Satanás dice que se disfraza como ángel de luz. Imagínense, hermanos. Quiere decir que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que uno puede ir caminando y uno ve a una persona que dice, esta persona es totalmente de Dios. Wow, es totalmente Dios, pero hay algo que no sé, hay algo que no. ¿Será que es el mismo Satanás disfrazado de alguien que no es? Tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Una vez más, dice, porque son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. También toman el amor de Dios y lo interpretan mal. Dicen que Dios los ama tanto que nunca los condenaría ni los enviaría al infierno. Que Dios no puede ser eso, porque Dios es amor. Entonces, nunca Dios va a condenar al hombre. En una eternidad y en un infierno, porque ni siquiera hay infierno. Timoteo, en la segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13, dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ay, hermanos, palabras claves. Dice que, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, no nomás ellos están engañando, el mismo Satanás a ellos los está engañando. Y toman la gracia de Dios y la fe y la pervierten. Dicen que la fe sí existe, pero no producen frutos. O sea, no se ve nada de frutos. Creen que una persona puede creer en Jesucristo, pero sin arrepentirse. Sí, fue una buena persona, yo creo en Jesucristo, pero no creen en la cruz. No creen en lo que Jesucristo hizo en el Calvario por ellos. No cambian su vida, no se alejan de las cosas del mundo y niegan controlar la carne, someter la carne. Lo niegan totalmente. No ayunan y mucho menos seguir a Cristo. Regresando en el versículo, que en la transparencia que estamos atrás, en la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice, así es que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, dice, guardaos, dice, guárdense, cuídense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de vuestra firmeza. El punto de la palabra de Dios es estar firmes, estar fortalecidos en su palabra, estar parados en su
en la roca que es Jesucristo. Cuando no nos fortalecemos en la palabra, leemos, oramos y venimos y tenemos una relación íntima con Dios, es cuando podemos ser arrastrados en el error. Y vamos a caer porque no estamos firmes, nos hemos debilitado, hemos hecho cosas del mundo, cosas de la carne, hemos seguido tonteras del mismo Satanás que vienen como dardos de flecha y simplemente nos hemos debilitado. Y dice, y vas a caer de tu firmeza. Versículo clave, hermanos. Y ya para terminar el último versículo, versículo 3, ahí vemos que los falsos maestros explotan a la gente, la explotan, hacen mercadería del pueblo de Dios. Pon la siguiente transparencia. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los tales ya, y fíjense, dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, su perdición no se duerme. Estas personas explotan a la gente. Estas personas utilizan a la gente y muchas de estas personas son gente que creen en el movimiento de la prosperidad. Movimiento de la fe, que hay que tener mucha fe para que la persona o para que Dios lo escuche, sea enfermedad, sea un milagro, sean cosas. Entonces hay que dar ofrendas, hay que bendecir a la iglesia para que Dios haga esto. Y hermanos, eso es antibíblico, antibíblico. Utilizan a la gente como mercadería para sus propios fines. Dicen, hermanos, tienen que invertir en el reino de Dios. Sí, eso es cierto. Pero ellos lo hacen con un propósito, no porque dan lo que ellos aman y de su necesidad lo dan para bendecir al Señor. Como la viuda que dio sus moneditas. No, ellos dan, dicen, voy a dar esto para que Dios me dé más. Como invertir en la bolsa de valores. Eso está mal, es antibíblico. Sí, Dios dice que Él da y multiplica el 1%, el 100%. Pero está hablando de las cosas espirituales. Sí, también de dinero. Pero si el único propósito que usted está ofrendando es para que el Señor le multiplique, mejor hermano no dé. No ofrende en su iglesia. Pero si es porque usted sabe que Dios se lo puso en el corazón y es para pagar la luz, el lugar donde se congrega, comprar todo lo que se necesita, gloria a Dios. Pero si lo está haciendo para recibir, para ganar, para invertir, No. Y muchos de estos líderes, muchos de esos pastores, ahí es donde viven vidas extravagantes para su beneficio personal, para vivir cómodos. Jesús dijo en Lucas capítulo 12, versículo 15, dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. Jesús hablando. Dice, miren, guárdense de toda avaricia, o sea, no sean avariciosos. Está bien, y yo entiendo si es una casa bonita, el Señor lo ha bendecido y puede comprarlo, gloria a Dios. Pero si usted está yendo a la iglesia nada más para que Dios le dé y compre una casa más grande, le dé un trabajo más grande y simplemente va con ese fin de progresar y de que le dé riquezas, está mal. Jesús está diciendo, guárdense de toda avaricia. Tiene que tener lo necesario, sí. Si su carrito está así y el Señor lo ha bendecido y puede comprar otro carrito,
bendiga a alguien con este carrito y cómprese otro carrito nuevo. Pero si el único propósito de ir a la iglesia y de estar diezmando y de estar haciendo es para que el Señor le multiplique y sea rico, hermano, hay que de veras leer la palabra y hay que estar en oración, que el Señor lo guíe. Es fácil porque si estas personas están sirviendo en las iglesias llenos de lujuria, codicia, avaricia, y su enfoque principal es la popularidad, y yo siempre aquí a los líderes les digo, y se ve, ¿no? Si al final de cuentas, ¿por qué quieren estar en el ministerio? El ministerio es difícil, es mucho trabajo, es pesado, hay que estar en el espíritu para no caer en, ay, que sabe qué, y empezar así. Hay que estar en oración. Si es un hombre de Dios, sé que no busca nada de esto. Si sé que no es hombre de Dios, no sé. De hecho, es algo que los pastores, y yo sé que todos vemos ciertas cosas y el Señor nos muestra y nos damos cuenta. El Señor nos ha dado discernimiento, gloria a Dios por eso. Pero para todos nosotros, lo que ven o lo que vemos de otros ministerios es que se ve que hay popularidad, que hay la gran atención, el reconocimiento, tener éxito, tener una gran iglesia, un estilo de vida, wow, que sea cool, tener dinero, tener una posición, alto salario, ganar bien en el ministerio, tener cosas. Y la lista puede seguir. Si este es el propósito, el fin de algunos que me están escuchando para ir al ministerio, no sirvan en el ministerio. Tito capítulo 1 versículo 10 dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Yo me río, hermanos, a veces. Es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Lo que no conviene. Una vez, hermanos, no sé si alguno de los hermanos que me está viendo se recuerda, pero vino una persona a cantar. Nos estaba dando clases a algunas personas de la congregación, hace muchos años atrás, arriba de, no sé, 10 años, tal vez, no sé. Y estábamos comenzando el ministerio y quería cantar, pues le permitimos que viniera y compartiera unas alabanzas antes de un estudio. Y llegó y comenzó y trajo sus slides, transparencias y todo, pero esas cosas que uno está aprendiendo. No vimos qué era lo que iba a poner, qué canciones, qué alabanza. Él puso que nos dio un de este que lo pusiéramos en la computadora y comenzó. Y salió que luces por aquí, por acá, que taratón, que fulanito directamente desde no sé qué, luces y todo, y tambores y todo un show. Y todos nos quedamos viendo y nos estábamos viendo. Y fue corto, fue, no sé, unos 30 segundos, no sé, o tal vez, no recuerdo. Y uno de los hermanos, y ya sabe quién, el que me está viendo, dice, lo voy a desconectar, pastor, lo voy a desconectar. Estábamos a punto de desconectarle todo eso y decir, hermanos, aquí no somos así. Aquí no venimos a exaltarnos y a hacernos un gran espectáculo y para que, no, aquí no somos así. Y el punto, hermanos, es que muchas veces la carne salta, brinca, la carne quiere
quiere que, hey, véanme a mí, hey, look at me, miren que no me han visto mi talento, pues, y ¿saben qué? Eso está mal, son cosas de la carne. Son cosas de la carne. Ya para terminar, quiero leerles este versículo y con esto vamos a terminar. Ezequiel en el capítulo 34, versículo 2 y 3. Dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos y no apacientan a los pastores de los rebaños. Dice, coméis la grosura y se visten de lana, y la engordura degollan. O sea que comen de lo mejor, mas no apacentan a las ovejas. O sea, ustedes comen de lo mejor, pero ustedes no le dan de comer a las ovejas. Hermanos, si alguno me está escuchando, me está viendo y pertenece a uno de estos lugares o le atrae estos movimientos, ese es un llamado para usted. Un llamado para entregarse totalmente a Jesucristo. Tal vez usted ya ha recibido a Jesucristo. Tal vez usted incluso está sirviendo en el ministerio. Pero ese es el momento donde usted tiene que sentarse y ser honesto y verse en el espejo. Verse en el espejo y ver y decir, me he desviado o me atrayeron estas enseñanzas y me he cambiado. Tal vez yo comencé firme en la palabra y a través de situaciones, de amistades, de circunstancias en la vida me he desviado. Hoy le quiero decir que ese es un llamado a arrepentirse. Simplemente a pedirle perdón a Dios, y Dios es justo y Él es fiel y lo va a perdonar. No estamos hablando que ya perdió la salvación, que si es algo, no estamos hablando nada de eso. Le estoy diciendo arrepiéntase. Arrepiéntase porque Jesús, el Señor Jesús murió por usted. Precisamente para esto. Jesús antes de morir estaba predicando esto. Por favor, cuídense de estos falsos maestros, de estas falsas enseñanzas, que se van a levantar desde dentro de ustedes mismos. En las iglesias hay cizaña. Esa cizaña crece y esa misma cizaña puede dar frutos a malas enseñanzas. Si usted es una de estas personas, o tal vez usted es una persona que nunca ha asistido a una de estas iglesias cristianas y no va porque le da miedo exactamente de lo que ha escuchado. Yo quiero orar por ustedes, por los dos. Y quiero simplemente venir y voy a orar por ustedes. Y en esta oración voy a pedir al Señor que ustedes, mientras yo oro, ustedes también estén orando, repitiendo lo que yo voy a decir, y le digan al Señor de todo corazón que se quieren arrepentir. Si usted ya ha ido a una iglesia y conoce al Señor, si usted no conoce al Señor, usted se va a arrepentir de sus pecados, de su manera como ha estado viviendo, y va a comenzar a ir a una iglesia donde prediquen la palabra. Voy a orar esto. Acompáñenme. Y todas las otras personas que son creyentes también acompáñenme en esta oración, porque debe de haber una lucha muy espiritual. Acompáñenos en esta oración y vamos a confiar que el Señor va a hacer lo que va a hacer. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias y venimos delante de ti, Señor. Delante de ti necesitado, Señor. Sabiendo que tal vez estas personas, las que me están escuchando, hay algunas personas que sí han ido a este tipo de iglesias donde la avaricia y la vida de los líderes simplemente están envueltas en la atención, reconocimiento, éxito, tener una gran iglesia, el estilo de vida, dinero, posición y todo lo que es esto, Señor. Padre, yo te pido que en este momento, Señor, simplemente se arrepientan delante de ti.
También esta persona que tal vez me está escuchando, que aún no ha ido a una iglesia, pero lo ha dicho, yo a una iglesia no voy a ir. ¿Para qué? Para ver todo esto. Señor, te pido por esta persona, Señor, que le hables en su corazón, que toque su corazón en este momento, Señor. Y que se dé cuenta que ese no es tu plan, Señor, de ir a unas iglesias para ser abusadas o maltratadas o simplemente vivir como lo que estuvimos compartiendo. Más bien que vaya a una congregación donde se sienta amada y pueda crecer en el conocimiento y que su vida simplemente cambie a través de la palabra. Y que esta persona sea regenerada, restaurada en una vida como Dios quiere que viva. Simplemente estas dos personas repitan esto después de mí. Señor, perdónanos, perdóname por haberme apartado de tus caminos. Perdóname por haber pecado en contra de ti. Me arrepiento de mis pecados. Te pido que entres en mi corazón y que me cambies, que me hagas una nueva persona. Yo creo que moriste en la cruz por mí y también creo que resucitaste y que estás sentado a la derecha de Dios Padre. Y te pido que en este momento entres en mi corazón y me cambies. Te necesito. Estoy cansado de vivir de la manera que he estado viviendo. Y te pido que seas mi Señor. Señor, dame toda esa fortaleza para pasar estos días que estoy viviendo. Te pido que me des paz. Gracias por morir en la cruz por mí. Gracias por el hecho de poder escuchar esta palabra, este mensaje. Te doy gracias, Señor, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, yo sé que me pasé, pero como dije la semana pasada, ¿a dónde van a ir? No van a hacer nada, tal vez a ir a calentar la comida o empezar a cocinar. Que Dios los bendiga, los extraño mucho, los quiero mucho, y ahí a seguir con la 8ª semana. Entonces nos vemos el miércoles. Chal va a estar compartiendo los salmos una vez más, y no se les olvide, inviten a familiares, amigos, y pues gloria a Dios. Que Dios los bendiga y hasta pronto.